Había días que parecían cualquier otro. Un domingo tranquilo, sofá, cerveza, el sonido del comentarista llenando el salón. Hasta que Kendra apagó la televisión sin mirar siquiera la pantalla. Y con una sola frase, fría, quirúrgica, partió mi vida en dos. Estoy embarazada. Y no es tuyo. Durante 3 segundos, el tiempo se volvió líquido. No sentí rabia, ni tristeza. Solo una especie de vacío tan grande que ni el ruido del mundo cabía dentro. Pensé en números, en facturas, en la hipoteca. Y después, en algo peor. ¿Por qué no sentía nada? Ella me miraba esperando un grito, una escena. Yo solo dije, gracias por tu honestidad. Lo recuerdo perfectamente. Su cara fue una mezcla de sorpresa y miedo. Porque no sabía cómo reaccionar ante alguien que no entraba en su juego. Cuando me soltó el nombre, Damon. Todo encajó. Los mensajes a deshoras. Los sábados en el gimnasio. El perfume nuevo que no era el mío. Ella esperaba que yo suplicara. Que le preguntara, ¿por qué? Pero, ¿por qué rogar por alguien que ya te traicionó mientras dormías a su lado? El amor sin respeto se convierte en caridad. Y yo ya no tenía nada más que ofrecer. Le dije, con una calma que ni yo entendía. Tienes 30 días para irte. Este es mi hogar, no el tuyo. La vi pasar por 6 emociones en un minuto. Rabia, miedo, súplica, orgullo, confusión, y al final, vacío. ¿Dónde se supone que voy a ir? Preguntó entre lágrimas. Y entonces lo dije sin levantar la voz. Tal vez a casa de Damon. Tiene una, ¿no? Esa noche dormí en la habitación de invitados. El reloj marcaba las 2 y el silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Pensé en todas las veces que ignoré las señales. En lo fácil que es confundir costumbre con amor. Había perdido una pareja, sí. Pero, sin saberlo, también había ganado algo. La oportunidad de empezar de nuevo. De reconstruirme sin el peso de alguien que mentía incluso al mirarte. Aquella fue la noche en que aprendí que a veces la dignidad suena como una despedida. Y mientras el amanecer entraba por la ventana, hice una lista mental, facturas, contraseñas, abogado, teléfono. Si ella había decidido destruir mi paz, yo iba a recuperar el control, sin gritos, sin violencia, solo con límites. Y así empezó todo. La batalla silenciosa por recuperar mi vida. A las 2 de la mañana, mientras ella dormía en la otra habitación. Yo estaba frente al ordenador con una lista abierta. Una lista que no hablaba de amor, sino de supervivencia. Teléfono. Cancelar línea secundaria. Tarjeta. Eliminar usuario autorizado. Netflix, Hulu, HBO. Cambiar contraseñas. Abogado. Enviar correo solicitando asesoramiento de desalojo. Cada clic era una pequeña herida y, al mismo tiempo, una sutura. Porque cuando te rompen la confianza, no basta con cerrar la puerta. Tienes que cerrar también las cuentas. Kendra se había acostumbrado a vivir bien. El coche que conducía era mío. La tarjeta que usaba para emergencias se había convertido en su billetera diaria. Su móvil, su ropa, incluso su sonrisa, todo financiado por mí. Y lo peor no era el dinero, sino darme cuenta de cuántas veces confundí ayudar con sostener. Porque amar no es cargar con alguien hasta que te rompes. Amar también es saber soltar. Cuando el reloj marcó las 3, me detuve. Había hecho más gestiones esa noche que en toda mi relación. No lo hice por venganza, ni por orgullo, sino por respeto a mí mismo. Por recordarme que no soy un cajero automático con sentimientos. Sabía que la mañana siguiente sería un infierno. Y lo fue. Mi tarjeta no pasa en Starbucks. Ya no es tu tarjeta. La miré a los ojos. Y por primera vez vi algo que nunca antes había visto en ella. Desprecio mezclado con miedo. No por perderme, sino por perder su comodidad. Estoy embarazada. Necesito mis vitaminas prenatales, dijo. Habla con Damon, respondí. Fue entonces cuando comprendí algo brutal. No todo el mundo busca amor. Algunos solo buscan un patrocinador. A lo largo del día, ella cambió de táctica.
Pasó del enojo al llanto. Del llanto a la manipulación. Publicó en redes que yo la había abandonado durante un embarazo complicado. Un intento desesperado por invertir los papeles. Ella, la víctima, yo, el villano. Pero yo tenía las pruebas. Mensajes, fechas, incluso el resultado del test de paternidad. La verdad no necesita gritar. Solo necesita ser mostrada. Publiqué una captura. 99,9%. Damon es el padre. Su publicación desapareció en una hora. La mía, en cambio, se quedó como un testamento de límites. Esa noche, ya sin gritos ni llamadas. Sentí por primera vez en semanas una especie de paz extraña. No era felicidad, era alivio. El alivio de haberme elegido a mí mismo. A veces cortar el cordón no significa destruir al otro, sino dejar de financiar tu propio dolor. Y aunque sabía que lo peor aún no había llegado, también sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el hombre que necesitaba demostrar nada. Al día siguiente, recibiría un correo que lo confirmaría todo. Una lista de gastos que ella esperaba que yo pagara. 31.500 euros. Y ahí empezó la guerra abierta. Era un martes nublado cuando sonó el timbre. Abrí la puerta esperando al cartero. Y me encontré con una mujer que no conocía. 30 y pocos, traje de oficina, mirada cansada. No necesitó presentarse para que mi estómago se encogiera. ¿Tú eres el que estaba con Kendra? Estaba. Respondí. ¿Y tú eres? Monique, la esposa de Damon. Su voz no temblaba, no lloraba. Era el tipo de calma que solo tienen quienes ya pasaron por el infierno. La invité a entrar. Mientras el café se servía, mis pensamientos eran un torbellino. Ella, la otra víctima de la misma mentira. Monique observaba mi casa, los cuadros, el sofá, y murmuró: ahora entiendo por qué ella no quiere marcharse. Se sentó frente a mí y dejó sobre la mesa un sobre arrugado. Un recibo de farmacia, vitaminas prenatales pagadas con una cuenta conjunta. Lo encontré en su coche, dijo, y anoche confesó todo. 4 meses, gimnasio, escapadas, llamadas que yo fingía no escuchar. Hizo una pausa. No vengo a hacerte daño. Solo necesito saber cuándo empezó todo. Necesito cerrar este círculo. Le mostré los mensajes que Kendra me había mandado. Las fechas, el test de paternidad, las capturas. Cada dato era una puñalada compartida. Ella no parpadeó, solo fotografiaba con el móvil, sin temblar. Dice que tú la maltratabas emocionalmente. Me contó. Claro, es lo que hacen los que destruyen. Cambian la historia. Monique sonrió con tristeza. Le está diciendo a Damon que yo soy abusiva, que lo retengo con los niños. Quiere convertirlo en su víctima, igual que intentó hacerlo contigo. Su voz se quebró por primera vez. Yo solo quería entender cuándo se fue todo al carajo. Durante 1 hora hablamos no como enemigos, sino como 2 personas que habían amado a los mismos fantasmas. Ella me contó de sus hijos, de las noches sin sueño, de cómo el perfume ajeno en su cama fue la primera alarma. Yo le confesé mi culpa silenciosa. Haber sospechado y no haber querido verlo. Ella asintió. No te castigues, los infieles no engañan por necesidad. Lo hacen porque alguien cree en ellos. Esa frase me atravesó. Porque en ella no había rencor. Solo la lucidez de quien ya decidió soltar. Cuando se levantó para irse, me miró a los ojos. Ten cuidado, cuando Kendra descubra que hablamos, se va a descontrolar. ¿Por qué? Porque su poder siempre fue el secreto. Y tú acabas de quitárselo. Dejó su número en un papel. Por si esto se complica, dijo, con esa voz de quien ya sabe que se complicará. La vi salir bajo la lluvia. El sonido del agua contra el suelo fue casi liberador. Como si el cielo también necesitara limpiar algo. Aquella noche me quedé mirando su taza vacía sobre la mesa. Por primera vez, no me sentí solo. Porque entendí que la traición no nos separa. A veces une a los que fueron heridos por el mismo engaño. Pero Monique tenía razón. Al día siguiente, el huracán llegó. Kendra volvió hecha una tormenta. Gritos, acusaciones, amenazas.
Sabía que su mentira se había roto. Y cuando un manipulador pierde el control, se aferra a la destrucción como último refugio. 30 días. Ese fue el plazo que le di. 30 días para empacar, para irse, para cerrar el capítulo. Pero cuando el día D llegó, ella seguía ahí. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. La casa estaba extrañamente vacía. Sin internet, sin televisión, sin mi café matutino. Yo había guardado todo en un trastero, dejando solo las paredes y el eco de lo que alguna vez fue un hogar. Kendra, en cambio, se movía por las habitaciones como una actriz aferrada a su último papel. Creía que, si resistía lo suficiente, yo cedería. No entendía que una cosa es ocupar un espacio. Y otra muy distinta, tener derecho a él. Mi abogado ya me lo había advertido. No discutas, no la toques, no la saques tú. Registra todo, deja que la ley hable por ti. Y eso hice. Cada día era un test de paciencia, una guerra silenciosa. Ella se quejaba de hambre, de aburrimiento. De que el aire del apartamento le hacía mal. Yo la miraba desde lejos, con una mezcla de tristeza y alivio. Porque ya no quedaba amor, solo el deseo de que la pesadilla terminara. A las 9 de la mañana, llegaron los agentes del sheriff. Uniformes, documentos, una camioneta con los mudanceros detrás. Ella apareció en pijama, el móvil en alto, grabando. Esto es ilegal, estoy embarazada, no podéis echarme. El sheriff, un hombre con ojeras de haber visto demasiadas historias iguales. Le habló con voz cansada. Señora, tiene una orden de desalojo válida. Tuvo 30 días, le pedimos que coopere. Ella cruzó los brazos, desafiante. No me moveré. Entonces, otra puerta se abrió. Y entró Monique. Con un sobre en la mano y una expresión que no dejaba espacio para el drama. Kendra. Ha sido notificada. Kendra lo abrió con dedos temblorosos. Sus ojos se movían rápido, línea por línea. Hasta que su voz se quebró. ¿Alienación de afecto? ¿Qué es esto? Una demanda civil, respondió Monique. Por haber destruido mi matrimonio. Y sí, aún es legal en este estado. Kendra rió nerviosa. No tengo dinero. Monique sonrió con esa calma de quien ya ganó la guerra. Lo tendrás, cuando Damon empiece a pagar la manutención. Y entonces yo tomaré mi parte. El rostro de Kendra se descompuso. Me miró, buscando un último refugio. ¿Tú sabías de esto? No, le dije, pero hiciste tu cama. Y hoy estás durmiendo en ella. Intentó aferrarse a cada cosa, mintiendo que era suya. Ese televisor es mío. No, lo compré en 2019, antes de conocerte. Esos platos. Tengo la factura. Cuando vio que todo se iba, cambió de táctica. De pronto, se llevó las manos al vientre. Estoy sangrando, algo va mal con el bebé. El silencio fue inmediato. El sheriff pidió una ambulancia. Los paramédicos llegaron, la revisaron con calma. Señora, no está sangrando, está bien. Ella bajó la mirada. Sabía que su última carta no había funcionado. Entonces, salga por favor, dijo el sheriff. Y esta vez, obedeció. La vi alejarse por el pasillo, arrastrando una maleta y un pasado que ya no era el mío. La puerta se cerró. Y en ese golpe seco, terminó una era de mi vida. No sentí triunfo, ni venganza. Solo una calma antigua, esa que llega cuando por fin dejas de justificar lo imperdonable. Porque la justicia, a veces, no viene con gritos, sino con un caso cerrado y una casa vacía que vuelve a ser tuya. Esa misma noche dormí sin cerrojo, sin miedo. El silencio ya no dolía, sonaba a libertad. Pero no sabía que el final, todavía no era el final. Porque después del ruido, viene algo más difícil que el perdón. Reaprender a confiar. Por primera vez en meses, el silencio no pesaba. La casa olía a pintura nueva y café recién hecho. El eco de los gritos, de las discusiones, de las amenazas, había desaparecido. En el mismo espacio donde antes se rompían platos. Ahora había una alfombra de yoga y una bicicleta estática.
Convertí su habitación en un gimnasio. No por despecho, sino para recordarme cada día que los espacios, igual que las personas, pueden renacer. No fue fácil. El cuerpo descansa antes que el alma. Durante semanas, seguí despertando a las 3 de la madrugada, esperando oír la puerta abrirse, o el sonido del móvil vibrando con un nuevo drama. El trauma tiene su propio reloj. Pero poco a poco, la calma se instaló como una rutina. Empecé a correr por las mañanas. A volver a escuchar música sin pensar en nadie más. Y en una de esas carreras, la conocí, Simone. Dueña de su negocio, sonrisa tranquila, mirada directa. La primera vez que me invitó a un café. Sentí miedo. No de ella, sino de mí. De volver a confiar. De bajar la guardia. Le conté la historia, toda. Sin adornos, sin omitir lo feo. Esperaba verla huir, pero se quedó. Solo dijo: no te defines por lo que te hicieron, sino por lo que elegiste no hacer. Y esa frase se me quedó grabada. Porque es verdad. No levanté la voz, no me vengué, no jugué su juego. Puse límites, y los mantuve. Y ese fue mi acto de amor más grande. Amarme a mí mismo. A veces, el pasado intenta volver. Mensajes borrachos, promesas vacías. Podrías haber sido un buen padre para mi hijo. Ya no respondo. Ni rabia, ni culpa. Solo silencio. El mismo silencio que antes me dolía. Ahora es mi frontera. Mirando atrás, entendí 3 cosas. El amor sin límites no es amor, es sacrificio. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tardes en verla. La paz no llega cuando se van los demás, sino cuando te eliges a ti. No hay final feliz perfecto. Solo comienzos más sabios. Y esta vez, prometí no construir mi vida sobre promesas ajenas. Hoy, cuando cierro la puerta por la noche, no siento miedo ni vacío. Siento orgullo. Porque sobreviví al ruido. Aprendí a poner límites. Y descubrí que el amor propio es el único que no te abandona.